Inmediato nos enlazamos con el programa En Jaque, el programa que presenta y dirige el señor Hassan Nazar. Don Hassan, buenas noches. Hoy es viernes, día que más le gusta de la semana, señor. Don Juan Pablo, no solo a mí, a usted también le encanta, diga la verdad. Viernes es viernes. Bueno. Pero mire, además con muchos temas. Mire, difícil poder abordar todo lo que queremos hablar esta noche con nuestros invitados, porque está el alcalde de Cúcuta, don Amaris Ramírez, y hay que preguntarle, por supuesto, por la crisis en la frontera, ya que lo tenemos aquí de primera mano. Pero también con nuestros invitados está todo lo que está pasando a partir de esos contratos cuestionados que ha dado la Fiscalía, sin dejar de lado la condena a Leopoldo López y además la venta de Isagen. ¿Cómo le parece el menú para esta noche? Tiene que ser muy breve en su jaque mate, porque muchos temas, señor. Yo no voy a hablar, voy a tratar de hacer preguntas breves, puntuales, y que sean ellos quienes pongan todas las puntos sobre las íes. Así que invitadísimo Juan Pablo para que se quede con nosotros. Muchas gracias. Y aquí de inmediato empieza En Jaque. Este programa es familiar. Puede contener escenas de sexo o violencia moderadas. Bienvenidos a otra emisión de En Jaque, debate, opinión y mucha controversia aquí en Día TV de Claro. Luego de 18 meses de estar encarcelado por incitar protestas y en un juicio que ha sido considerado político, de donde hubo escasez de pruebas que demostraran su culpabilidad, el líder opositor venezolano Leopoldo López fue condenado a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión. López deberá pagar la pena en la prisión militar de Ramo Verde. Los 3 estudiantes acusados en la misma causa les fue mejor. Aunque también fueron condenados, se les concedió libertad condicional. Todo esto sucede mientras el presidente Nicolás Maduro habla de construir una nueva frontera con Colombia y mientras continúa simultáneamente deportando colombianos. ¿Qué pasa con Leopoldo López y con la oposición venezolana? ¿Y cómo está la crisis en la frontera? Tema En Jaque. Y también esta noche hablaremos acerca de los millonarios contratos a dedo de la Fiscalía que cada vez causan más controversia. El fiscal Eduardo Montealegre se defiende diciendo que no hay nada oscuro en su nómina. Luego de que se destaparan los millonarios contratos a Natalia Springer por más de 4.000 millones de pesos y a un grupo de exmagistrados y miembros de la familia Samper, muchos se preguntan qué pasa en la Fiscalía de Eduardo Montealegre, que gasta miles y miles de millones de pesos sin supervisión alguna. Hoy, En Jaque, esos contratos en el búnker. Y al cierre, quiero que volvamos a hablar de la luz verde que dio el Consejo de Estado para vender Isagen, una empresa que da ganancias, es insignia del sector energético, pero que se ha convertido en una obsesión para el gobierno Santos. Mauricio Cárdenas, el ministro de Hacienda, celebró la decisión del Consejo de Estado y fue enfático al afirmar que los recursos serán para el empleo y la infraestructura. En Jaque. Y de inmediato es un placer darle la bienvenida esta noche a la exministra Cecilia López, al concejal Antonio Sanguino, al congresista Samuel Hoyos y al alcalde de Cúcuta, don Amaris Ramírez. Doctora Cecilia, qué gusto, alcalde. Un placer. Caballeros, qué placer y gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches, gracias, Hassan. ¿Vieron la condena a Leopoldo López? ¿Cómo le pareció esa condena? Pues mire, la verdad es que yo no me esperaba nada menos por la situación como está. Y creo que esto tiene mucha carga, esto que está pasando. Nos plantea una situación muy difícil. No sé si ustedes leyeron un artículo hoy en El País de Héctor Chamiz, en que dice que eso tuvo mucho que ver con el hecho de que Colombia perdiera en la OEA y que se ha reforzado el grupo de los países del ALBA y que entonces Maduro se siente muy apoyado y esta era como una solución. Ahora, yo me imagino que el mundo entero debe estar aterrado. Aterrado. Alcalde, ¿cómo lo ve usted? Usted que está ahí al lado de la frontera y que sabe perfectamente lo que es tener la revolución bolivariana al lado. Porque aquí uno sabe que la tiene, pero usted la tiene literal, ahí al lado. ¿Cómo vio esa condena? Es una muestra que es un Estado que perdió toda cordura, es un Estado demencial, con una persona que se le quedó al presidente Chávez en pañales, una muestra de que en Venezuela no existe democracia y creo que
título de dictadura también se le quedó pequeño. Ya lo que existe es una tiranía donde existe un contralor arrodillado, un defensor, un fiscal arrodillado y una Corte Suprema que hacen como borregos lo que diga el presidente Maduro. Han hablado mucho, Samuel, de lo que se denomina el desmonte de la democracia. Hay los defensores, por supuesto, de la revolución bolivariana, pero eso que usted dice es cierto. Gradualmente pareciera que no hay separación de poderes. Cuando uno ve que la Procuradora General es la esposa del presidente, cuando uno ve que el presidente de la Asamblea también tiene familiares metidos en todas partes, que controlan el Consejo Nacional Electoral y que ahora persiguen sistemáticamente a la oposición y la condenan como les da la gana, ¿qué piensa usted cuando vio esa condena? No, pues esto pone en evidencia, y estoy de acuerdo con el señor alcalde, Venezuela es una dictadura, no hay división de las ramas del poder. Maduro cierra medios de comunicación, censura la libertad de prensa y mete presos a los opositores políticos. Pues desafortunadamente ya es una dictadura, una tiranía, no hay que llamarlo de otro nombre y el mundo tiene que reaccionar frente a esto. Colombia debe manifestar una voz de apoyo a estos presos políticos, exigirle a Maduro que le garantice los derechos y un debido proceso a Leopoldo López y a los 3 estudiantes y, por supuesto, salirse de los foros internacionales como UNASUR, que son legitimadores de una dictadura que viola los derechos humanos. Yo creo que Colombia ha buscado agotar las vías del diálogo y le ha tocado duro y Maduro evade esto. Se necesitan también medidas drásticas. Yo creo que suspender, por ejemplo, el suministro de gas, de energía vamos a debatirlo, a Venezuela porque sería una medida usted está acá justamente interesante saber los efectos que podría tener uno represalias a nivel de comercio con Venezuela. Concejal, mire, le voy a leer unas palabras. Estas palabras las dijo Leopoldo López ayer antes de que le dieran su sentencia. Esto le dijo Leopoldo López a la juez. Lo primero que haré en cuanto diga que estoy libre es ir a mi casa a abrazar a mis hijos, decirle a Manuela que cumplí con mi promesa de volver antes de su cumpleaños, pedirle matrimonio de nuevo a Lilian y salir a abrazar a mis hermanos de Voluntad Popular. Si la sentencia es condenatoria, sé que usted tendrá más miedo en decirla que yo en escucharla. Eso dijo Leopoldo López ayer. ¿Cómo le parece a usted esa condena? Primero, pues es un acto de valentía, por supuesto, la actitud de Leopoldo, pero digamos, yo creo que la situación venezolana es una situación, por supuesto, de deterioro de la democracia, ¿no? Yo no me atrevo, pues, a calificar el Estado venezolano como una tiranía o como una dictadura, porque también tiene formalidades democráticas, como la democracia nuestra. Y tiene problemas esa democracia como la democracia nuestra. Porque claro, allá condenaron a Leopoldo por un acto de persecución política. Aquí eliminamos un partido político de oposición a sangre y fuego. Muchos dicen que nosotros somos los menos indicados para hablar de, tampoco es que podamos, de derechos democráticos. Tampoco es que podamos dar lecciones de democracia, ¿no? Y menos el uribismo, ¿no? ¿Cómo así? Entonces, es que Uribe quería eternizarse en el poder. Quería hacer lo mismo, quería hacer lo mismo. Por fortuna tuvimos una Corte Constitucional que lo evitó. Perdón, Samuel, déjeme, por eso. Pero yo no puedo permitir que usted venga a decir mentiras. Pero quería acomodar, hacer de la Constitución un traje a su medida, Pero por supuesto que es condenable lo que ha ocurrido con Leopoldo López. Una democracia no solo se mide por el respeto a las mayorías, así esas mayorías refrenden su poder en las urnas, sino por llamar elecciones, ¿no? Sino sobre todo, nosotros también tenemos elecciones ininterrumpidas y por eso también se nos ha dicho que somos la democracia más estable y más antigua de América Latina, ¿no? Pero por debajo tenemos un conflicto armado y unas exclusiones políticas terribles. Pero en el caso de Venezuela, que es del que estamos hablando, una democracia, repito, se mide por la capacidad de tolerancia y de respeto a las minorías y al opositor político. Y aquí lo que ha habido es una persecución a el opositor político. Usted dijo una cosa que me parece muy curiosa. Imagínese usted que los 3 estudiantes o los 3 jóvenes resultaron con prisión domiciliaria y a Leopoldo López le aplican todo el rigor de la ley, entre comillas. Hay que decir Resulta que los testimonios que conocíamos comprometían
en hechos ilegales, si creyéramos en esos testimonios, a esos muchachos, ¿no? No, y sobre todo, a Leopoldo hay que decir, resulta que a quien le aplican todo el rigor... Ya lo habían inhabilitado, sí, es a Leopoldo, en el pasado. Le tocó ir a donde estuvo usted, de donde viene usted, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de pedir medidas cautelares, le devolvieron sus derechos políticos, y lo que hacen ahora, que lo ven con posibilidades reales de hacer cambios en Venezuela y de ser electo, es que lo meten a la cárcel casi 14 años. Sí. Eso es un panorama, además, que es muy diciente del rol que ha tenido América Latina frente a lo que está pasando con la oposición en Venezuela. Y ahí es donde quiero ir. ¿Usted cree que hay que cuestionarse como país vecino, hay que cuestionarse la región, de si hemos sido como gobiernos, no como pueblos, sino como gobiernos de la región, los gobiernos de turno, permisivos con la violación sistemática de los derechos de la oposición en Venezuela? Pues yo creo que sí. La verdad es que, déjame decir dos cosas. Por un lado, sí. Uno se pregunta los derechos humanos, ese famoso discurso en que quedó cuando uno ve al secretario general de Naciones Unidas sonriente con Maduro, sonriente con la canciller venezolana, sonriente con la canciller colombiana. Es que esa es la nueva democracia. Pero lo otro que quisiera decir es que yo sí creo que esta condena de Leopoldo es un tema que Colombia tiene que sentarse a analizar seriamente. Nosotros estamos en una situación muy difícil. Malo si hablamos, malo si no hablamos. Yo pero realmente... ¿qué lado de la historia hay que estar cuando la historia lo va a juzgar a uno y le va a decir...? No, en el caso de la historia es claro, estar en contra de lo que se está haciendo con él, además porque la señal es muy clara. Ahora, ¿cómo se interpreta eso cuando se está al borde de tener una reunión de las cancilleres y además buscando... Mañana. Es una situación de verdad que le deseamos mucha suerte, porque es el país el que está en jaque. Ahí sí. Pero Cecilia, recuerde usted que la OEA también guardó silencio cuando las dictaduras militares en toda América Latina. Por eso lo han cuestionado tanto. Por eso han miles cuestionado y miles tanto de desaparecidos. Entonces ahora hace lo mismo, pero desde el otro lado. Yo no sé qué hace falta para ¿Usted que estuvo allá? Yo no sé qué hace falta para que Antonio llame tiranía al gobierno venezolano. No le es suficiente que abusen sexualmente a las mujeres antes de salir de la frontera, que las obliguen a tener sexo oral los militares para dejarlas pasar. No le es suficiente una deportación masiva de 17.000 colombianos. No le es suficiente que haya personas en carros privados anden con armas del Estado. No le es suficiente que encierren las empresas privadas sin previo aviso. No le es suficiente que haya xenofobia por el único hecho de ser compatriota como usted. ¿Qué le falta, doctor Antonio, para que exista tiranía? Yo no lo entiendo. Si eso no es tiranía, ¿qué es? Yo sí creo que allá existe una tiranía. Además que Venezuela está manejada por una persona que la Corte Penal Internacional, yo presenté mi demanda ante la Comisión y denuncié ante la Corte Penal Internacional como persona Maduro, porque yo sí creo que deberían hacerle un examen para declarar interdicto mental para poder seguir manejando a Venezuela, porque Venezuela está manejado en manos de una persona que está demente. Cuénteme más testimonios de esas personas que usted como alcalde de Cúcuta le ha tocado recibir en esos albergues improvisados que han tratado de hacer ustedes el mejor esfuerzo con el gobierno nacional para atenderlos. ¿Qué más le ha tocado ver del maltrato a los colombianos? Hay decenas de niños que nacieron en Venezuela, de un vientre de una colombiana, de un semen de un venezolano, y que él obligó a quedarse en Venezuela porque son hijos de la patria. Eso es del estilo Hitler. ¿Y cómo están esos niños? Están con sus papás y sus mamás aquí solas en los albergues. Es lo que estamos pidiendo, y el gobierno del presidente Santos está pidiendo que regresen. O sea, si eso no es tiranía, si no es tiranía golpear a una mujer, una de las pruebas, yo presenté 65 pruebas que delatan la violación de los derechos humanos, y por eso está los comisionados del Consejo Internacional de Derechos Humanos hoy en Cúcuta, y por eso la semana pasada vino el señor secretario general, donde a una mujer tiene embarazo inducido porque un miembro de la Guardia le golpeó su vientre que está embarazada. Si eso no es tiranía, ¿qué es tiranía, doctor? Sí, son crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional. Pero es que yo no creo, son violación a los derechos humanos, y usted puede simpatizar con Maduro, con esos asesinos del siglo XXI. Yo no simpatizo pero con Maduro. Es innegable, y estoy totalmente de acuerdo con usted, señor alcalde, déjeme terminar, que esos son crímenes que son rechazables, mire, y que es inadmisible. Pero yo quiero decir lo siguiente, mire, podemos dar una discusión sobre qué tipo de régimen político hay en Venezuela. Yo lo que creo es que para el debate político que hay en Colombia, ¿sí?,
no es para nada útil, ¿no?, meternos en la caracterización del régimen político venezolano. Eso no nos sirve para nada. Nosotros tenemos un problema humanitario en la frontera, tenemos un problema binacional, tenemos un problema histórico, alcalde, ¿no? La xenofobia no es de Maduro. Toda la vida, usted que es cucuteño, yo soy norte santanderiano, tengo familia norteamericana, toda la vida ha habido animadversión de la Guardia Venezolana con los colombianos, toda la vida, toda la vida. No como ¿sí? ahora. Esa es una frontera caliente, ¿no? Ahora nos acordamos de que tenemos un problema fronterizo y de que tenemos una frontera con Venezuela. Ecuador, ¿no? Mire, ya las decisiones. Pero lo mejor es salir a felicitar a Maduro por lo que hizo. Felicitaciones, Maduro. No, yo no estoy diciendo eso, hombre, no pongan en mí lo que no he dicho, alcalde, Pero es con que todo está respeto. que eso es normal. No, yo no estoy diciendo, eso. No, pero no diga, no ponga en mí lo que yo no he dicho. Pero usted No está ponga en mi diciendo que no boca. hablemos de eso. No, yo lo que Es estoy diciendo, totalmente no, censurable. señor, pero escuche. Adelante. Lo que me parece a mí, lo que estoy diciendo es que no me parece relevante para la discusión que nos corresponde a los colombianos, ¿sí?, discutir si Maduro es un dictador o un tirano. Eso no me parece a mí que sea lo relevante. Pero hay un tema Sí. que usted menciona que sí Claro, es hay un- relevante. Es decir, la revolución bolivariana lleva 16 años en el poder en Venezuela. O sea, el manejo de la frontera ya no pueden decir, después de 16 años de controlar la frontera, la economía, la política, lavarse las manos y decir, es que no Es sabemos culpa de qué los pasa. ¿Y qué hemos hecho nosotros No, desde no, Colombia? me Yo refiero le pregunto, la fila de camiones ¿A dónde quiero ir? trayendo gasolina venezolana, Concejal, el control a dónde- de la a- gobernación a de La Guajira a y de dónde- Kiko Gómez, a donde quiero, allí en esa frontera, ¿qué hemos hecho de este lado? A donde quiero ir es al discurso de la revolución. ¿Qué hemos hecho? Diciendo Sí. que el problema de la frontera, de la crisis fronteriza, no es de ellos que llevan 16 años al frente, sino es de paramilitares colombianos. Es de Colombia, que es Colombia No, quien claro, por hace- supuesto que Pero- es pero- Colombia. Es un problema binacional. Tiene razón. Es un problema binacional, déjeme por decir supuesto una que cosa. lo es. Yo creo que nosotros tenemos muchos argumentos, entre otros para entender que Colombia desplazó a esta gente. Eso es cierto. Sí, Claro, y por ellos supuesto. también Salieron por la violencia. salieron por la violencia, Salieron por la eso es violencia, cierto. es innegable. Y que Fueron no hemos expulsados tenido una violentamente, política por fronteriza, supuesto. no en este gobierno, en casi todos, diría yo. Mira lo que nos va a pasar en Ecuador. Pero a mí lo que me parece importante en este momento es tener serenidad para ver cómo se maneja esto. A mí me parece que lo de Leopoldo es muy grave para la situación de Colombia. Por otro lado, qué aislamiento tan impresionante en el que estamos. Es decir, qué soledad en la que estamos. Con respecto En a la OEA no se logró en los consenso. organismos internacionales, con los vecinos. Nadie nos está parando bolas, nos toca solo resolver este problema. Y esto no se puede resolver si no se juntan los dos presidentes. Ahora, ¿cómo hacemos para que eso no sea un estallido terrible Pero- que termine en los dos países matándose? ¿Por qué queríamos ligar los dos temas? Y es una razón muy, muy obvia y evidente. Hay un sector del país que criticó profundamente la manera en cómo el anterior gobierno de Álvaro Uribe manejó las relaciones diplomáticas con Venezuela, porque consideraron que era un tono agresivo, que era un Altanero. tono... Que si nos aislamos, bueno, esto sería... hoy en día, el presidente Juan Manuel Santos hace 5 años decidió cambiar esa faceta y esa política con Venezuela. Además, buscando tener una garantía con un socio en un proceso de paz. Estamos viendo los resultados. Hassan. Le fue peor, está teniendo peores resultados con esa política que lo que tuvo Álvaro Uribe. Yo creo que tiene enfrentado. razón No, pero- Antonio en lo que afirma que la corrupción está en los dos lados. Sí. Lo que pasa es que la corrupción de Venezuela viene de los generales y los integrantes de la Guardia, que son los dueños ¿Al gobierno? del gobierno. ¿Por qué mantienen a Maduro? Dentro del chavismo hay división. Ya hay gente que es antimadurista dentro del chavismo, que creen que Maduro se tiró a la revolución socialista. Ellos son los que manejan las importaciones. No hay patente que no maneje un general en Venezuela para poder importar ganado y las venden. El dólar, el manejo cambiario, donde están ganando millones de dólares. El tema de la gasolina, el tema de los mercales, son ellos los que los pasan. Y la corrupción en Colombia es de las bandas criminales, no es del Estado. Yo conozco la frontera. Yo sé que usted es norte santanderiano, pero hace muchos años vive en Bogotá. Yo
Las bandas criminales microextorsionan a los pimpineros. No es informe mío, informe de la Policía Nacional. Son las bandas criminales que sacan la hoja de coca del Catatumbo con la gasolina que le venden en esos carrotanques, porque la otra gasolina es para vender a los carros, transforman la hoja de coca, la sacan por Venezuela a las Antillas, termina en Europa, y esas bandas criminales son las que lavan los dólares a través del contrabando al por mayor, que no se quede en Cúcuta, entra también a Colombia. Y un elemento más rápido. Pero dos temitas rápidos. Para la doctora Cecilia, creo que no estamos solos. Estamos en complicaciones, pero no estamos solos. Vino el secretario general de la OEA, dijo falta mucho derecho por aplicar en la OEA. Pero es que usted está pidiendo que seamos, y usted tiene toda la razón, diplomáticos. Ellos son hoy están los comisionados Felipe González de Chile, José Orozco de México. Están poniendo Cúcuta, la lupa por lo menos. Están colocando la lupa. Vamos. Y el tercer elemento rápido, yo sí estoy de acuerdo que el presidente Santos debe dialogar. O sea, el presidente Santos no puede hablar como yo hablo porque tengo un sentimiento de frontera y porque ya después de 3 años. Pero yo creo que el presidente Santos debe dialogar. ¿Qué hace si no le pagan al teléfono? Eso ya lo vamos a ver y ya le doy la intervención. Tenemos que ir a la pausa obligatoria y empiezo con usted. Vamos a la pausa, estamos en vivo, son las 7:23. La dirección está ahí, @enjaque.tv para que envíen sus comentarios y por supuesto sus preguntas también. Ya regresamos para seguir poniendo este tema en jaque. Siento orgullo, tristeza, claro, porque uno siempre tiene una esperanza de que esto ya se termine, de que este momento difícil se termine para todos los venezolanos. Y se va a terminar, pero nos falta un poquito más. Y ese poquito más lo vamos a construir, lo vamos a seguir construyendo en los próximos meses. Eso dice la esposa de Leopoldo López. Hay otros que están exiliados en Venezuela. Hay directores de medios que no pueden volver a entrar porque si vuelven a entrar no los dejan salir. Lo que está viviendo Venezuela pues nos afecta, porque como han dicho absolutamente todos los que han venido a esta mesa, uno no puede cambiar el vecino, va a ser nuestro vecino siempre y esa es la frontera y hay que mirar cómo se soluciona. Pongamos este tema en jaque. Concejal Sanguino, se ha tomado medidas por parte del gobierno nacional, usted ha visto que la canciller, el presidente han tratado de ir a organismos internacionales, el propio alcalde viene de la CIDH, mañana hay reunión de cancilleres en Quito, se busca continuar con el diálogo. ¿Qué cree usted? Se ha decretado emergencia económica en norte de Santander, pero ya se cerró la frontera en La Guajira, en Paraguachón. ¿Qué cree usted que se tiene que hacer para resolver esta crisis? Primero hay que insistir en el diálogo. Nosotros no tenemos otra alternativa, entre otras cosas porque Maduro quiere suspender las elecciones en diciembre, porque siente que es posible que salgan derrotados por la oposición. Entonces está buscando un pretexto para declarar la conmoción interior, así sea violando su propia constitución, y suspender garantías políticas del otro lado de la frontera. Entonces Colombia tiene que, digamos, manejar esa situación con pinzas y acudir una y otra vez al diálogo, por supuesto sin abandonar la firmeza. Segundo, tenemos un problema político con Venezuela, que es un problema continental, es un problema de la democracia continental. Nosotros tenemos que saber también actuar en los organismos internacionales. A mí me parece que la salida más equivocada es la de retirarnos de los organismos internacionales. Como piden algunos, eso me parece que es un autoaislamiento, ¿no? Inconcebible. O sea, que la moción de censura a la canciller lo que tenemos que hacer es insistir en defender una postura democrática, ¿no? Defender la Carta Democrática de la OEA, exigirle a la OEA y a UNASUR que actúen así nos cansemos de hacerlo, pero eso es lo que nos corresponde hacer. Y tercero, déjeme termino. Tercero, tenemos que construir responsablemente una política fronteriza de largo plazo. Vuelvo y le digo, mire lo que está pasando con Ecuador. Mire, le voy a poner solo este ejemplo. Usted lo conoce porque está ahí cerquita, alcalde. Llevamos 20 años persiguiendo a Megateo. No hemos podido darlo de baja, ni capturarlo. Megateo está ahí en esa frontera caliente, ¿no? Tenemos, claro, miembros de la Guardia Nacional. Yo no sé si sea una orden de Maduro decir contrabandeen,
¿no? Y hagan lo que hacen en la frontera con Colombia, no sé, y violen, y no sé si sea una orden presidencial, ¿no? Pero claro que hay guardias nacionales comprometidos en las actividades ilegales, claro, pero hay policías y militares colombianos también comprometidos del otro lado. Hay un problema binacional, la corrupción está, que debe ser resuelto. Recuerde, ayer dijo Maduro que va a trabajar por una nueva frontera. No, pues Colombia. imagínese. ¿Qué hay que hacer brevemente? A ver, yo creo que no hay discusión en que el contrabando es un problema de la frontera que hay que buscar una solución. Pero la deportación ilegal y la violación a derechos humanos de los ciudadanos colombianos en Venezuela tiene que ser un asunto de la humanidad completa. ¿Por qué pedimos salirnos de UNASUR? Porque es un organismo que está legitimando las actuaciones del régimen de Nicolás Maduro. Colombia no puede permanecer ahí, y menos teniendo un secretario general que es expresidente de la República. Eso es inadmisible. Ahora, sí, ojalá se solucione esto a través del diálogo. El problema es que Maduro está cerrado al diálogo. La propia canciller colombiana ha dicho que el 70% de las reuniones de los dos países han sido canceladas por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. Y en efecto, el cartel de los soles, cuyo jefe es Diosdado Cabello, y Nicolás Maduro permiten el ingreso a Venezuela del narcotráfico colombiano, de la cocaína que se produce acá, de los criminales de las FARC que tienen presencia en Venezuela, protegidos por el régimen de Nicolás Maduro, y de Megateo. Es decir, ellos dejan entrar narcotraficantes y terroristas, pero a los colombianos humildes y trabajadores de bien los expulsan, como lo ha denunciado oportunamente el alcalde. Yo creo que si Colombia tiene el conocimiento de crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional, el presidente... El fiscal ya dijo que no iba a hacerlo. Pero es que el presidente de la República y la canciller son quienes pueden activar la competencia de la Corte. Lo deben hacer. Es una obligación con los derechos humanos. ¿Qué hacer? Mira, lo primero que yo creo que hay que hacer es ser realistas. Ya quedó claro que ningún otro país se va a meter aquí. Esto lo tenemos que resolver nosotros, y lo tenemos que resolver nosotros, y la única manera es el diálogo, y eso es como caminar sobre cristales, es decir, es supremamente delicado, pero además de lo que hagamos aquí depende de cómo se nos prenden las otras fronteras. Lo de Ecuador a mí me parece muy preocupante, eso se nos está volviendo un lío muy serio, no tenemos ni idea, además tenemos colombianos regados por todas partes, en Nicaragua, en Venezuela, en Chile, en todo. La verdad fue que el desplazamiento de pronto ha sido mucho mayor de manera internacional. Es que se lo voy a poner fácil, después de Siria, Colombia es el país con mayor número de personas. Pero eso que no hemos contado los extranjeros. Pero, a ver, lo que yo sí creo es que sí, yo estoy de acuerdo en que no nos salgamos de los organismos internacionales porque es aislarnos más, pero lo hemos manejado mal. Yo creo que nosotros tenemos que tener una presencia. Mire, aquí no hubo ninguna posibilidad de competir. Ya como tenemos el BID, entonces ya no hay, nadie compitió por la OEA, el país le falta una visión internacional. ¿Sabe qué es lo que muchos cuestionan además? Que se ha vendido este gobierno como el gran líder regional en materia diplomática. Y fracasó. Mire, lo que quedó claro es que no. Mire lo que ha pasado. Entonces, ahora, el veto a la canciller a mí sí me parece... No, eso era inoportuno. No prosperó. Lo que tenemos es que unirnos todos los partidos políticos alrededor del respaldo del gobierno en relación con esta crisis. Lo que pasa es que también algunos sectores se preguntan lo siguiente, dice, ¿y dónde está la responsabilidad política al cargo cuando sucede que hay derrotas diplomáticas? Pero esperemos que pase la crisis. Y que ella desmienta los rumores que dice que está haciendo campaña para secretaria general de la... Terminemos este bloque con usted porque sé que además tiene compromisos importantes, pero usted que está ahí de primera mano, usted que los ha recibido, usted que se devuelve ahora para Cúcuta a frentear el problema ahí, no desde una cámara, no desde Bogotá, sino allá, de primera mano. ¿Qué es lo que necesitan ustedes allá, literalmente, muy breve, y también qué hay que hacer para resolver la crisis que los afecta directamente a ustedes, a la gente que está en La Guajira, en Norte de Santander, en Arauca? Requerimos que Colombia entera entienda que las cargas hay que dividirlas en todo el país. Cúcuta no puede soportar 17.000 deportados o expulsados. Aguantaremos 2 o 3 meses. Nos podremos quedar con 3.000 deportados. Usted ya lo está avisando. Pero ya están saliendo. El gobierno nacional ha logrado sacar ya o llevar a otros lugares 2.000 colombianos. Y hay en proceso 367 familias. Yo creo que eso podría completar unas 3.500 personas, pero falta trabajo por hacer. Después de la crisis, Cúcuta requiere que el contrato plan
de 900.000 millones que hay para el norte de Santander, 600.000 se invierten en Cúcuta. Que nos creen un aeropuerto de carga internacional que nos permita que las zonas francas especiales, que en cualquier parte del país hay que invertir 93.400 millones de pesos y en Cúcuta tan solo 3.000 millones, sean más eficientes, así cierren la frontera. Requerimos igualmente que esta exención de IVA, que durar por unos meses, logre darnos un respiro y que los empresarios entiendan que de Cúcuta no hay que apiadarse, hay que invertir, ir a invertir y generar empleo. Y dos o tres temas de lo que han planteado muy rápido. Yo sí creo, con base a lo que los compañeros han dicho, que el presidente Santos, lo que voy a decir, no da puntos, pero ha manejado bien el tema. ¿Por qué? Porque si él empezaba a chocar con Venezuela antes de acomodar a su ejército y policía, podríamos terminar en un choque de, puede ser de 100 balas, y con 100 balas Maduro de una vez detiene las elecciones. Claro. Luego ha ido rigurizando, después de ir a las instancias internacionales, su discurso, y yo sí creo que el diálogo está más cerca de lo que la gente piensa, y le voy a decir por qué. Hoy el presidente Maduro reunió al gobernador del Táchira, el gobernador del Zulia, lo reunió con la gente, y el resumen fue: todo lo que ustedes están diciendo, yo voy a decírselo al presidente Santos. Yo no soy el que voy a hablar, yo voy a hablar a nombre de ustedes. Entonces yo creo que eso va a llevar a que exista el diálogo. Y yo debo responder o defender a los altos mandos miliciales y de policía que han estado conmigo en este proceso, donde yo no creo que en estos 3 años y medio que yo llevo al frente de la administración haya habido actos de corrupción. Hay actos de corrupción, no sé si en el pasado, pero ahorita los actos de corrupción son de las bandas criminales asociadas a los militares venezolanos. Y yo, si fui a la Corte Penal Internacional, no puedo, como usted lo dice, Samuel, yo no fui directamente a la Corte, fui al fiscal, presenté mi información para que si el fiscal lo considera, lo pueda presentar ante la Corte. Algunos que se han sido los más críticos, por lo menos están diciendo que usted ha hecho una labor impecable tratando de defender los intereses de los colombianos. Además tienen nuestra solidaridad, porque eso no ha sido nada fácil. El gobierno nacional haga Gramalote, que también los desplazados de Gramalote están en Cúcuta. Alcalde, mil gracias por habernos acompañado esta noche, y las puertas están abiertas para cuando quiera volver, porque además es de vital importancia que nosotros los medios estemos permanentemente hablando con ustedes y sabiendo qué es lo que está pasando de primera mano en la zona de frontera. Pues fue un honor compartir con Samuel, con Antonio, con usted, Cecilia, ministra, y Hassan, para usted y para Claro Televisión, muchas gracias por estar pendiente de los temas de una ciudad que, más que lástima, lo que debe inspirar es inversión en Cúcuta, para hacer de Cúcuta una ciudad para grandes cosas, que este momento de dificultad nos permita seguir saliendo adelante. Ninguna ciudad del país, Hassan, hubiese sido capaz de soportar lo que soportó Cúcuta, ninguna de frontera. No, estamos de acuerdo, y ese mensaje le queda claro a los televidentes. Vamos a la pausa, ahí está la dirección en Twitter, @enjaquediatv. Al regreso,